La preparación para el rapto es un tema que, genera muchísimas preguntas. Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva fascinante que lo enfoca todo desde una metáfora muy potente, la idea de vernos como si fuéramos el jardín de Dios. A ver, casi siempre que sale este tema, toda la conversación acaba girando en torno a una única pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Nos obsesionamos con las fechas, con el momento exacto. Pero, ¿y si esa no fuera la pregunta importante de verdad? Pues eso, la perspectiva que vamos a explorar hoy le da la vuelta a todo. Propone que la pregunta clave no es cuándo, sino cómo. O sea, que no va del calendario, sino de la preparación personal de cada uno. Y para entender esto, tenemos que entrar en el jardín. Bien, para entender esta idea de estar preparado, hay que cambiar un poco el chip y pensar como si fuéramos agricultores. Según este análisis, la Biblia usa constantemente el lenguaje del campo. Sembrar, cultivar, cosechar, para explicar verdades espirituales muy profundas. Y ojo, que no es una idea que aparece una vez y ya. Es un patrón que se repite una y otra vez. Sembrar, cuidar, cosechar, todo este ciclo agrícola es el marco donde, según esta visión, se desarrolla el plan divino. Es como si fuera la clave para poder leer bien toda la partitura. Vale, entonces si todo esto es como un jardín, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién es quién en esta historia? La analogía se basa en tres elementos que son clave: el agricultor, la tierra y, por supuesto, la semilla. Empecemos por la figura principal, el agricultor. Y aquí, la fuente que analizamos no deja lugar a dudas. Es Dios. A pesar de todo, es Dios mismo quien se pone a trabajar la tierra, quien la cultiva para poder, al final, recoger sus frutos. ¿Y cuál es esa tierra que trabaja? Pues somos nosotros. Se nos recuerda que el ser humano fue formado del polvo de la tierra. Así que, en esta metáfora, nuestro cuerpo físico es el terreno, el suelo donde el agricultor va a sembrar. Y por último, la semilla. ¿Qué representa? Pues nada menos que el Espíritu de Dios, ese nuevo espíritu que se recibe cuando uno cree. Es una semilla que al principio parece pequeña, humilde, pero que tiene dentro todo el potencial para convertirse en algo grandioso. Pero claro, la historia no acaba con la siembra. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque dentro de esa tierra, o sea, dentro de nuestro propio cuerpo, empieza una lucha entre dos fuerzas totalmente opuestas. Y el contraste es brutal. Por un lado tenemos el trigo, la semilla de Dios, que es delicada, necesita cuidados, necesita atención. Y por otro, la cizaña, las malas hierbas que siembra un enemigo, que crecen solas, sin esfuerzo, y que encima amenazan con ahogar y quitarle la vida al trigo. Y este es el punto clave de toda la metáfora. Esto no va de gente buena contra gente mala, no. La batalla entre el trigo y la cizaña ocurre en el interior de cada creyente. Es una lucha personal. Y aquí viene un detalle que es fundamental. Al principio es casi imposible distinguirlos. El trigo, cuando es joven, se parece muchísimo a la cizaña. Es solo con el tiempo, a medida que la planta va madurando, cuando su verdadera naturaleza por fin se hace evidente. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la madurez es lo que marca la diferencia, ¿cómo es esa madurez espiritual? O sea, ¿cómo se reconoce a un fruto que de verdad está listo? Se explica muy bien con esa frase tan conocida: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La madurez de verdad, entonces, no tiene nada que ver con un logro personal. Es el proceso de dejar que esa semilla divina crezca y ocupe cada vez más espacio, mientras que la cizaña, el ego, el yo, se va haciendo más y más pequeña. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Se nos dan ejemplos muy claros de cómo se ve ese fruto maduro. Cualidades como el amor, la paz, la paciencia, todo esto es la prueba visible de que la semilla de Dios está creciendo como debe en nuestro interior. Y así, poco a poco, llegamos al final del ciclo, la cosecha. Y es justo aquí donde se establece una distinción que es fundamental, una que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora directamente con el evento del rapto. Es súper importante entender esta diferencia. Según este análisis, la salvación es un regalo, está garantizada para todo creyente desde el momento en que recibe la semilla. Pero el rapto es otra cosa. Se describe como la cosecha, un evento específico para aquellos frutos que han llegado a la madurez necesaria para ser recogidos. La analogía visual es potentísima. Pensemos en un agricultor de café. No recoge los granos verdes, ¿verdad? Se espera, con paciencia, a que estén en su punto justo de maduración. Pues de la misma manera, se argumenta que la cosecha celestial es selectiva, es solo para el fruto que ha madurado por completo. Y para subrayar la seriedad de todo esto, la idea concluye con una cita muy solemne del profeta Jeremías.
Es un recordatorio contundente. La cosecha pasa, el verano se acaba y existe la posibilidad real de no haber sido recogido a tiempo. Y así, todo este análisis se resume en esta pregunta final. Más allá de saber cuándo será la cosecha, la verdadera reflexión es esta. ¿Qué tipo de frutos se está cultivando en el jardín del propio corazón? Una pregunta que la verdad da mucho que pensar.